Aleluya. Muchas bendiciones. La paz de Dios esté sobre tu casa, esté sobre tu familia, esté sobre tus hijos. Que la gloria de Dios te esté cubriendo donde quiera que llegue esta palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana, en este día, en esta noche, según sea allí tu lugar. Sean bendecidos desde España, se han bendecido allí Europa, se ha bendecido América del Norte. Se ha bendecido, hermano, Brasil, se ha bendecido allí los hermanos a los cuales va a estar llegando desde el oriente al occidente de nuestra nación, acá en Cuba. Muchas gracias por permitirme llegar hasta compartir esta palabra junto a ti. Y voy a estar hablando acerca de cuando se pierde la visión. 1 Samuel capítulo 3, verso del 1 al 14. 1 Samuel 3, del 1 al 14, estaremos leyendo la palabra de Dios que dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: aquí yo haré una cosa en Israel, que quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por cuanto yo he jurado que la casa de Elí de la iniquidad, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Qué día más triste, qué momento más terrible, cuando un hombre de Dios pierde la visión. Cuando se pierde la visión, pues se cae simplemente en religión. Cuando se pierde la visión, se cae en el ritualismo, pues Elí no tenía un ministerio alineado a la visión de Dios. Elí no tenía un ministerio que estaba caminando alineado con Dios, alineado con la palabra de Dios, alineado con la voluntad divina. Entonces, Elí había perdido la visión espiritual. Dice que en aquellos días, dice que no había palabra, escaseaba la palabra y no había visión. Y la palabra de Dios, la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Elí no tenía una palabra, Elí no tenía una visión. Elí era el sacerdote por estar, porque él estaba cayendo en el ritualismo. Él había caído en profesionalismo. Solamente se hacían las cosas por la experiencia vivida. Y hay gente hoy en día caminando en la casa de Dios, viviendo de experiencias pasadas, viviendo simplemente que saben cómo hacer las cosas, cómo tener la metodología. Y no está mal la metodología, pero si no hay palabra, si no hay visión, si no hay revelación fresca del cielo, pues entonces no hay visión, no hay avance. Dice que Elí sabía cómo oír a Dios. En el 3:9, en el verso 3:9, la palabra dice, Elí le dice a Samuel: ve y acuéstate, dice, te llamaré, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre sepa oír a Dios, sepa dónde buscar la palabra de Dios, sepa cómo buscar la presencia de Dios y no lo está haciendo? ¿Cómo es posible que alguien se pueda acostumbrar a vivir seco, a vivir vacío, a vivir sin la presencia de Dios?
¿Cómo es posible si sabes que Dios hace milagros y no está viendo milagros? Si sabes que Dios puede traer visión fresca, Dios puede traer rompimiento y estás acostumbrado a vivir con lo que tienes allí. Esto es vivir sin visión. Pues Elí sabía buscar a Dios. Elí sabía oír a Dios y no lo estaba haciendo. Entonces se había acostumbrado a estar sin palabra de Dios. Es tiempo que los sacerdotes se vuelvan a Dios. Es tiempo de recuperar la visión. Es tiempo de entrar en la presencia de Dios. Es tiempo de saber oír a Dios. Y es tiempo, hermano, de poner por práctica y no caer en el profesionalismo y en el ritualismo por el cual cayó Elí. Él había perdido la visión. Dice que cuando se pierde la visión, estamos viendo que cuando se pierde la visión no se hacen los mandamientos de Dios como Él quiere y se llega a un estado de sentimentalismo y de amiguismo dentro de la casa de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En 1 Samuel 2:12, y él los tenía ministrando, él los tenía allí en el ministerio, él no había estorbado. Entonces él estaba dando más a sus sentimientos. Él no estaba corrigiendo. Entonces cuando se pierde la visión, no habrá una corrección del pecado, no habrá un orden, y no es caer en una religiosidad o en una autojusticia propia, pero sí, hermano, lo que está mal está mal. Lo que está mal para estos tiempos. Está mal el adulterio, está mal la fornicación, está mal las cosas, el robo en la casa de Dios está mal, y alguien tiene que levantarse. Y eso le toca a los Elí. Pero cuando se pierde la visión, dice que eran hombres impíos, 2:12, y no tenían conocimiento de Jehová. Aún así, ¿cómo es posible que él los mantenía en el ministerio? Esto le costó muy caro a Elí. Esto le costó que, ya sabe, dice que yo le mostraré que yo jugaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Verso 3:13 dice la palabra que él no los ha estorbado, él nos ha corregido, él no les ha disciplinado, él no les ha, pero como no hay visión, se deja a la desbandada. El estado de los hijos de Elí era que eran impíos, y aún así él lo dejaba ministrar. Ellos mantenían en el ministerio porque él daba más lugar en su corazón a sus sentimientos que a la palabra de Dios. Por eso él no tenía visión, él había perdido la visión. Dice que Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían estando en el altar de Dios. Dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, la fornicación dentro, el adulterio dentro de la casa de Dios. Gente se tiene que bajar de los altares, gente se tiene que ser quitada de donde está. ¿Por qué? Porque es tiempo de estorbar esa obra. Es tiempo de que den cuenta. Es tiempo que tú y yo no somos participantes de ese tipo de pecado y de ese tipo de cosas. Dice que hay que llamar, que hay que corregir, que hay que instruir. Y hay mucha gente que está permitiendo esto. ¿Por qué? Porque por el dinero. ¿Por qué? Por la fama. ¿Por qué? ¿Qué compromiso tengo yo con Dios? ¿Dónde quedó el compromiso de Elí con Dios? Es un tiempo de comprometernos con Dios, y él lo dejaba dormir. Él sabía todas estas atrocidades y aún así los permitía en el altar. Músico en adulterio, músico en fornicación, se baja. Pastor en adulterio, en fornicación, se baja en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, no estamos rechazando a nadie, pero sí hay que corregir, sí hay que instruir, porque si Dios te permite ver algo, es para que lo corrijas. Es para que esa gente se vuelva del infierno, se vuelva del camino que va. Dice que no hay corrección, y donde no se corrige, no hay arrepentimiento ni un cambio de dirección. Él no les corrigió, porque donde no hay corrección, no hay arrepentimiento. ¿Cómo va a haber un arrepentimiento en esos jóvenes? ¿Cómo va a haber un arrepentimiento en esa persona? ¿Cómo cambia la dirección si no se les corrige? Entonces la corrección trae arrepentimiento y trae cambio de dirección. No es para destruir a nadie, sino para que deje esa dirección, porque ese camino te va a llevar a la muerte, ese camino te va a llevar a la destrucción, ese camino te va a llevar allí a la perdición. Pero Elí no tenía visión.
Y cuando se pierde la visión, estos hombres se les permitió la anarquía dentro de la casa de Dios. Esto fue una flaqueza de autoridad en la casa de Dios. Elí flaqueó, Elí perdió la visión. Ellos vivían en un propio reino dentro de un reino, porque ellos vivían como querían. Ellos obtenían lo mejor de la carne. Ellos obtenían allí y ellos vivían allí. Entonces esto les trajo consecuencias. Esto trajo consecuencias sobre la vida de Elí. Esto trajo consecuencias sobre el pueblo. Dios cortó la palabra. Dios cortó la visión allí. Y hay gente que está perdiendo la visión. Es tiempo que te vuelvas a Dios. Es tiempo que Dios te está dando un tiempo más. ¿Para qué? Para que te vuelvas a sus caminos. Para que te vuelvas a sus casas. Para que recuperes la visión, donde hemos caído nuevamente. Padre, abre mis ojos. Yo no estoy llamado a destruir a nadie. Yo estoy llamado a levantar, pero es tiempo de corregir lo que está mal. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar a Dios en polvo y silicio. Porque los días son malos. Entonces Elí no pudo percibir esto. Y él había perdido la visión. Dice que no hay revelación de Dios. Cuando se pierde la visión, no hay revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Una de las cosas que llevaba en la mitra, que llevaba en la frente Elí escrito, era santidad a Jehová. ¿Cómo es posible que él llevaba eso en su frente y no lo estaba poniendo en su corazón? Una de las cosas que llevaba la gente que caminaba en el altar y servía en el altar de Dios era santidad a Jehová. Ellos tenían que tener el Urim, el Tumim. Y esto me está hablando en el hebreo, es luz y perfección. Un sacerdote de Dios tiene que entrar a la presencia de Dios con luz y perfección. No solamente el efod para echar suerte y conocer la voluntad de Dios. El efod era ¿para qué? Para recordar al mismo sacerdote lo que tiene que ver con Urim y Tumim, luz y perfección. A la presencia de Dios entra con luz y perfección. No puede haber oscuridad en mí, no puede haber oscuridad en mi vida. Él tenía un desastre allí de ministerio, Elí. Cómo había degenerado desde lo que había establecido Dios con Aarón allí y sus hijos. Cómo había degenerado este hombre. Hasta que el sacerdote entraba a la presencia de Dios con luz y perfección. En su mente, en su frente tenía una lámina que decía santidad a Jehová, y él se le había olvidado todo esto. ¿Cómo es posible? Cuando se pierde la visión, aún no basta con tener los mandamientos escritos. Hay que estar en el corazón, tiene que estar en tu espíritu. Se quita la mirada de la palabra de Dios. No hay una frescura, porque todo es seco y vacío. Eso se llama ritualismo. Eso se llama profesionalismo. Elí no tenía una frescura. Elí no tenía nada. Elí había perdido la visión completamente. Dice que no se hacen las cosas nuevas que Dios quiere hacer, porque es siempre lo mismo y siempre lo mismo, en la misma palabra, el mismo testimonio, los mismos milagros de hace muchos años, y Dios no está haciendo nada y Dios no está trayendo nada. Cada día Dios está hablando, cada día Dios está haciendo milagros, cada día Dios está proveyendo, pero al perder la visión, Elí solo vivía de la historia. Hay gente que solo está viviendo de la historia, una historia contada, y los que estaban conectados a él, sus hijos, también de la historia pasada. Nada, no había visión, ni había palabra de Dios. Cuando se pierde la visión, no se disipula. Y Elí no lo hizo con los suyos. Y esto me está hablando de disipular a nuestra familia. Discipular a nuestros hijos es una responsabilidad. Si tú eres un sacerdote, tú y yo somos llamados reyes y sacerdotes en la palabra de Dios. Tú y yo somos sacerdotes de nuestra casa. Tú y yo somos sacerdotes en la casa de Dios. Estamos llamados ¿a qué? A discipular. Pero cuando se pierde la visión, no se disipula, no se corrige, no se hacen las cosas. Dice que no se conquista y se para un estado de derrota. La consecuencia de perder la visión es llegar a un estado de derrota y conformismo. No hay preocupación por la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que Elí no se preocupara por esto? Vamos a leer 1 Samuel 2:35. Mire lo que dice la Biblia.
Primera de Samuel 2:35. Dice este profeta, le dice Elí: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Qué triste un sacerdote que camina en infidelidad, que ya no le interesa la palabra de Dios, que ya no le interesa la presencia de Dios. Elí andaba sin presencia de Dios. Tenía un conocimiento vasto de lo que es el ministerio, pero la presencia de Dios no estaba en su vida, porque ahora está diciendo Dios que va a ser un sacerdote aquel fiel, que haga conforme al corazón y que conozca el deseo del corazón del Padre. El sacerdote de Dios está llamado a oír el corazón del Padre. Rapacata la vasalla. Y dice que ande ungido. Y esto me está hablando de la unción y de la frescura, porque la unción es lo que capacita para el ministerio. En un momento Elí fue ungido, en un momento Elí caminó en unción, en un momento Elí oía a Dios, en un momento Elí sabía cómo ministrar el corazón de Dios, pero ahora, Shapacata la vasalla, se había desviado. Escúchame bien, ahora no tenía la unción, ahora no tenía la presencia, ahora no tenía lo que Dios quería que él tuviera. Ahora Dios estaba diciendo: este hombre ya no escucha mi voluntad, este hombre ya no escucha mi corazón, este hombre no le interesa mi palabra, este hombre ya dejó la unción. Y Elí se le había olvidado que un día, Ramasaya, Dios le había hablado, que un día Dios le había puesto donde él estaba, que un día Dios le había dado promesa, le había dado descendencia, le había dado hijos. Y dice aquí que Dios se suscitaría un sacerdote ungido. Entonces, en esos días ya Elí no había perdido todo esto. Es tiempo de buscar y de oír la voluntad de Dios, de oír el corazón del Padre, de oír la palabra del Padre y de buscar esa presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no se puede. Sin la presencia de Dios no hay avance. Sin la presencia de Dios no hay milagro. Sin la presencia de Dios no hay conquista. Sin la presencia de Dios no se puede. Dios iba a traer un sacerdote así. Consecuencias, hermano, de perder la visión. Hay gente que ha perdido la unción. Hay gente que ha perdido la palabra de Dios. Hay gente que ha perdido los milagros. Y solo caminan por la experiencia. Dios sigue haciendo milagros. Dios está haciendo milagros todos los días. Dios está haciendo milagros constantemente. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Toda la historia es la historia de Dios. Entonces, Dios quiere un sacerdote que sepa oírle, que conozca su voluntad, que oiga el corazón de Dios y que camine en la frescura del Espíritu Santo. Por eso comencé esta palabra diciendo en el verso 1, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces Dios quería a alguien en el verso 2:35 que hiciera conforme al corazón y el alma, que escuchara a Dios. Hay que detenerse a oír a Dios para estos tiempos. Hay que detenerse a oír la voluntad de Dios. Consecuencia de perder la visión. Dice que sus hijos fueron muertos. Entonces cada vez que alguien pierde la visión, está camino a la muerte. Está camino a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice que cayó su generación en maldición. 2:32. Verás tu casa humillada mientras Dios coma de bien a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. La generación de Elí caminó en maldición. La generación de Elí caminó en desgracia. La generación de Elí. Y quiero aclarar algo aquí. En el verso 36, 2:36. Dice: y el que hubiera quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a uno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hay una maldición y yo le llamo la maldición de Elí. Gente que quiere entrar al ministerio por un bocado de pan. No nos está llamando Dios al ministerio por el bocado de pan. Eso es una añadidura. Entonces cuando hay gente que entra al ministerio por buscar pan,
por buscar comida, por buscar economía. Estás desviado. Porque eso lo da Dios cuando tú le buscas a Él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero ahora esta gente que quedó y que camina bajo la maldición de Elí está buscando entrar al reino por las comidas. Es tiempo de volvernos a Dios. Dice que en 1 Samuel capítulo 4, dice que el pueblo fue derrotado. Dice que el fruto se aborta. El fruto se aborta. ¿Y qué pasó? Dice que la nuera de Elí abortó y llamó y cavó. Traspasada era la gloria de Israel, del Dios de Israel. Entonces, eso era lo que Dios quiere traer en estos tiempos. Una gloria, un tiempo de milagro. Dice que Elí se cayó de cabeza y se desnucó. Y esto está anunciando la transición de liderazgo. Dios va a empezar a cortar cabeza. Dios va a empezar a quitar a Elí. Entonces, es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es tiempo de caminar recuperando la visión. Es tiempo de oír a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Dios todavía hace milagros. Dios todavía sigue hablando. Dios todavía tiene muchos planes y propósitos para tu vida. Pero si te has detenido, si muchas veces hay cosas que vienen para que perdamos la visión, yo no puedo despegarme del corazón y de la voluntad del Padre. Yo tengo que estar oyendo. Yo tengo que buscar la unción. Yo tengo que buscar la presencia del Espíritu Santo. Es tiempo de volverse a Dios. Hay gente que ha perdido la visión. Dios te da una nueva oportunidad. Hombre de Dios. Hombre que caminó en los milagros de Dios. Si tú estás viendo este milagro, esta palabra, vuélvete a Dios. Recupera la visión. Elí sabía cómo ir a Dios, pero no lo hacía. Es tiempo de apartar tiempo con Dios. Mateo 6:6 está hablando de entrar y cerrarnos en nuestra cámara secreta y buscar la palabra de Dios, buscar la palabra del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos del mal. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que no perdamos la visión. Ayúdanos a ser sacerdotes, Señor, que siempre escuche tu voz. Que hagamos la voluntad tuya, que caminamos bajo la fresca unción. Mira, muchos han perdido la fresca unción, muchos han perdido la visión, otros, Señor, han perdido la palabra. Yo ruego que tú levantes, que tú afirmes estos ministerios, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos caminar en ritualismo, en profesionalismo, sino caminar ungido con la palabra tuya, con la presencia tuya, caminando en los propósitos del Padre, la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que ha detenido el avance, todo lo que ha detenido, Señor, allí, para que tus hijos no se levanten, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea derribado, sea destruido, en el nombre de Jesús. Comienza a hacer milagros, comienza a tocar, comienza a levantar familias, comienza a levantar profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, señores, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Come y bebe porque el largo camino te resta. Aquellos que han perdido la fuerza, aquellos que han perdido allí el avance, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que, oh Padre, alúmbrales con tu gloria, alúmbrales con tu luz, que se vuelvan a ti una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret. No queremos servir por pan, no queremos estar en el ministerio por pan, sino queremos estar por tu presencia, por tu palabra, enfocado en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios, en esta hora. Bendice, Dios mío, a tus pueblos y bendice a tus hijos, Dios amado, en el nombre de Jesús. La paz de Dios esté sobre tu casa. La paz de Dios esté sobre su familia. La paz de Dios esté en tu ministerio. La paz de Dios esté en todo aquello que emprendas, en el nombre del Señor. Y nos vemos. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta tu casa, tu familia. Así que muchas bendiciones. Que Dios multiplique 1000 veces más lo que ahora tienes. Y que Dios está contigo allí. Amén. Él no te abandona. No deje que nada robe la visión. No deje que nada robe la palabra. No deje que nada robe y te quite del propósito de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.